Hola bombones, en este vídeo vamos a repasar todo lo concerniente a las oraciones subordinadas sustantivas. Lo que vamos a ver en este vídeo respecto a estas oraciones es por qué se llaman sustantivas, cuáles son sus funciones dentro de la oración principal, los nexos que las introducen y luego vamos a ver dos análisis como ejemplos. Bueno, ¿por qué llamamos a estas oraciones subordinadas? Subordinar quiere decir depender de. Y en este caso, en sintaxis, llamamos oración subordinada a una oración que está dentro de otra y que realiza una función dentro de esa oración principal. Es decir, que trabaja para ella, ¿no? Hace algo. Bien, en este caso, como indica el nombre, se llama sustantivas porque equivalen a un sustantivo, pero como sabéis, en sintaxis nunca decimos sustantivo, sino sintagma nominal, ¿no? Que es un sintagma cuyo núcleo es un sustantivo. Bien, pues equivalen a un sintagma nominal. Y un sintagma nominal puede estar formado por un sustantivo, que sería el núcleo, o también un pronombre. Por eso digo lo de pronombre, porque en mi caso, para saber qué tipo de oración es, y en este caso concreto, para saber si es sustantiva, lo que hago es conmutarla o simplificarla y ver si queda bien decir eso, ese, esa, esos, esas, dependiendo del contexto de la oración, pero siempre utilizo el pronombre neutro. Bueno, entonces si tenemos una oración simple como quiero un perro sería el complemento directo y tiene la categoría gramatical de sintagma nominal, ¿no? Pues en lugar de decir un sintagma nominal, y esto es muy habitual, voy a poner una oración subordinada. Quiero que me hagas caso. Bien, y sabemos que me hagas caso es una oración subordinada sustantiva porque puedo conmutarlo por tu atención, que es un sintagma nominal, quiero tu atención, o quiero eso, que es el pronombre neutro del que hemos hablado. Pero ojo, yo os recomiendo por ahora, si tenéis alguna duda o surgen dudas, que lo conmutéis siempre, hay que ser precavidos, tanto por el pronombre neutro como por el sintagma nominal, ya que hay casos que nos pueden llevar a la confusión. Por ejemplo, ¿sería sustantiva el chico que vive ahí es guapo? Es decir, que vive ahí, oración sustantiva. Podría surgirnos esta duda, puesto que puedo decir el chico ese, cambiar que vive ahí por ese. Pero ojo, cuando hagamos una sustitución tenemos que comprobar que realizamos la misma función en la oración. Es decir, cuando decimos el chico ese nos sirve para señalar, es un pronombre deíctico, pero no estamos señalando en la oración que tenemos que analizar, sino que estamos añadiendo información de chico para que nuestro interlocutor sepa a qué chico nos referimos. Y eso es lo que hacen los adjetivos, como ya veremos en otro vídeo. Es decir, los adjetivos lo que hacen es añadir información para describir un sustantivo. Y eso es lo que no hacen las oraciones sustantivas, sino las adjetivas. Bien, además no podríamos decir, en lugar de que vive ahí, un sintagma nominal, no puedo decir el chico tu atención, por ejemplo. A continuación vamos a ver las funciones que pueden tener las oraciones subordinadas sustantivas, que como ya sabéis, son las mismas que las que tendría un sustantivo, un sintagma nominal. Las principales son las siguientes. Sujeto. El que está callado es muy guapo. Ese es muy guapo, con lo cual sustantiva. Complemento directo. Quiero lo que te has comprado. Quiero eso. También un atributo. Un atributo también puede ser un sintagma nominal. Por ejemplo, mi padre es el alcalde sintagma nominal, atributo. Pues lo mismo que la oración subordinada. Mi padre es el que ha hablado. Recordad que una oración subordinada es como un sintagma, pero en lugar de ser un sintagma lo llamamos oración. Simplemente, no tiene más complicación. Luego también puede formar parte del complemento del régimen en el término. Por ejemplo, hablemos de lo que me contaste. La oración subordinada sería lo que me contaste. Y aquí surge una duda muy habitual. ¿Cómo sé distinguir, delimitar exactamente lo que es la oración subordinada? Bien, pues lo que hacemos es conmutarlo, simplificar la oración. Hablemos de eso. Todo lo que equivalga a eso es la oración subordinada y todo lo que esté fuera no lo es. Por tanto, de formaría parte de la oración principal. Además, ya sabemos que el complemento de régimen requiere una preposición, ya que el verbo rige requiere una preposición. Por tanto, esa preposición forma parte del verbo, digamos, o sea, es de la oración principal, no de la oración subordinada, algo que añadamos con la oración subordinada que si la quitamos desaparecería, ¿no? Porque sería hablemos del tema, por ejemplo, estaría ahí. En cambio, si es algo de la oración subordinada, si quitamos la oración subordinada,
desaparece. Y además también puede ser término dentro de un complemento agente. Y ocurriría lo mismo, que solo sería oración subordinada a partir de la preposición, no la preposición. Por ejemplo, el árbol fue cortado por los que viven ahí. Oración subordinada, sustantiva, los que viven ahí. Fue cortado por esos. Bueno, y ahora algo importante, que son los nexos de estas oraciones subordinadas sustantivas. Y que siento deciros que los tenéis que aprender, puesto que facilita muchísimo los análisis. El más habitual es que es una conjunción, no un pronombre. ¿Y qué quiere decir? O sea, ¿qué más da que sea conjunción que pronombre? Importa, porque los pronombres, como sustituyen a otra cosa, sobre todo al antecedente, bueno, como ya veremos en los vídeos de las oraciones adjetivas, como sustituyen a algo, tienen una función también dentro de la oración subordinada, o sea, doble función, nexo y función en la oración subordinada, pero no en el caso de la conjunción. Es decir, que quiero que vengas, ese que no tiene ninguna función dentro de la oración subordinada. Otro nexo es sí. Por ejemplo, dime si quieres comer. Y ahora sí, un pronombre interrogativo, como cuándo o quién, sí que tiene una función dentro de la oración subordinada. En este caso, ocurre con las interrogativas indirectas. ¿Y qué son las interrogativas indirectas? Son oraciones interrogativas que en lugar de decirse directamente, como por ejemplo, ¿cuánto tardaré?, la meto dentro de otra oración de forma que hago una pregunta, pero no directamente, sino de forma indirecta, como en oraciones tipo no sé cuánto tiempo tardaré. Dentro de la oración no sé cuánto tiempo tardaré, también estoy haciendo una pregunta, pero no directamente, porque no tengo los signos de interrogación, no digo cuánto tardaré. Y también sería otro ejemplo, dime cuánto tiempo tardaré. Es ese tipo. Y dado que son interrogativas, puesto que estamos preguntando, tienen la tilde, ¿no?, que indica que es una interrogación, que es importante que pongáis. He visto muchas veces no se suele poner, pero hay que ponerla. Bueno, entonces en el caso de, como son pronombres, sí que tienen una función dentro de las oraciones subordinadas. Por ejemplo, en no sé cuánto tiempo tardaré, el cuánto, además de ser nexo, es el determinante que complementa a tiempo, es un determinante interrogativo, porque introduce una interrogación. Y lo mismo ocurre en dime quién te ha llamado. Quién es nexo y además sujeto en la oración subordinada, porque es, por ejemplo, Mario ha llamado, sería el sujeto. ¿Quién en este caso? Porque desconocemos la identidad de la persona que ha llamado. Bueno, y luego además tenemos las oraciones de infinitivo que no requieren nexo, como por ejemplo, quiero salir a la calle. Y por último, las adjetivas sustantivadas que incluimos aquí, porque se pueden sustituir por eso. Son las que empiezan por un determinante, por ejemplo, el que, la que, los que, como el que te llamó es mi profesor. Y como son pronombres relativos, no es conjunción, sino un pronombre relativo, porque equivale a, por ejemplo, a persona o hombre, el hombre te llamó, pues en lugar de decir eso, el que te llamó es mi profesor, sí que tiene una función dentro de la oración subordinada. Y en este caso, el que, además de ser nexo, es el sujeto, ¿no? Porque, por ejemplo, el Señor te llamó, pues el que, sujeto, te llamó. Bueno, ahora vamos a ver el primer ejemplo de análisis. Tienes que seguir unos pasos muy concretos. Vamos a verlo. La oración es, mi deseo es que aprobéis todos. Primer paso, entiende el sentido sintáctico de la oración. Me refiero a que entendáis más o menos la estructura básica de la oración. En este caso, estamos diciendo que algo, que es mi deseo, es eso. Algo es algo. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Principalmente. Bien, ahora vamos a localizar los verbos. Tenemos el verbo es y aprobéis. Y ahora vamos a delimitar las oraciones. ¿Cómo? Pues yo os propongo este truco, que es simplificar la oración o conmutar. Pero importante, cuando simplifiquemos tenemos que dejar solo un verbo. Si no, no estoy haciendo nada, no me está ayudando de nada. Incluso a lo mejor me estoy hasta complicando. Por ejemplo, no diríamos, eso es que aprobéis todos. Eso no nos ayuda de nada porque simplificamos para localizar la oración subordinada y darle un papel sintáctico. Por tanto, simplificar bien sería decir, mi deseo es eso, por ejemplo, o mi deseo es el aprobado. Podemos poner lo que queráis, o de un pronombre o un sintagma nominal.
pero nada más, y solo tiene que quedar un verbo. El verbo que quede en pie es el verbo principal, y todo lo que vaya con el verbo principal forma parte de la oración principal. Y el verbo que desaparece es el de la oración subordinada, y todo lo que desaparece es la oración subordinada, o sea, todo lo que equivale a eso es la oración subordinada. Por tanto, que aprobéis todos en la oración subordinada, y mi deseo es la oración principal. Pero eso no quiere decir que las debemos analizar por separado, poniendo oración principal y a otro lado subordinada. No, todo es la oración principal, solo que dentro de esa oración principal hay metida otra oración. Vamos a ver cómo lo analizamos. Bien, entonces ponemos la simplificación, la oración simplificada con un único verbo, que sería el principal, arriba, encima de la oración. Y vamos a analizar la oración simplificada, es decir, vamos a analizar mi deseo es eso. Pero vamos a llegar con la línea hasta todos, hasta el final, porque la oración subordinada equivale a eso, o sea, es como si eso fuera que aprobéis todos. Bueno, entonces pongo todo, oración principal compleja, dado que tiene dentro una oración subordinada sustantiva. También se puede llamar compuesta, depende de la nomenclatura. Bueno, tenemos que el sujeto es mi deseo, sintagma nominal determinante núcleo, como siempre. Y luego todo lo demás es el predicado, y es nominal porque el verbo es el verbo ser. Dentro de este predicado, el núcleo es el verbo ser, es, y que aprobéis todos, es decir, eso, que es lo que estamos analizando ahora, sería el atributo, dado que es lo que estamos atribuyendo a mi deseo. Bien, nos quedamos aquí. Y ahora, en lugar de poner sintagma nominal, que sería la categoría gramatical de eso, vamos a poner que es una oración subordinada sustantiva, dado que aprobéis todos es una oración, porque hay un verbo dentro y tiene un nexo, que es que. Y ahora analizo la oración subordinada, pero me olvido de todo lo demás. Solo voy a analizar que aprobéis todos, con sujeto y predicado, como si empezáramos desde cero. La única diferencia con una oración simple, suelta, que analizáramos por ahí, sería que tenemos que poner que es un nexo. Pero todo lo demás sería como empezar de cero. Aprobéis todos. En este caso, el orden está, o sea, el orden habitual, que es decir, sujeto predicado, por ejemplo, Pedro bebe, está alterado porque es una oración subordinada. Entonces es muy habitual que se altere el orden. Aprobéis todos. Todos sería el sujeto, porque si lo conmuto, si cambio el número del verbo y digo aprueba todos, quedaría mal, ¿no? Habría que cambiar aprueba él, por ejemplo. Con lo cual todo sujeto. Y aprobéis predicado. Vamos a ver otro ejemplo. No sé quién es ese. Seguimos los mismos pasos. Entiende el sentido sintáctico de la oración, la estructura básica. Y lo que estoy diciendo es lo que incluye entre paréntesis, que no sé algo. Vale, sustituyo, simplifico. No sé eso. Y tenemos dos verbos, sé y es. El que queda en pie es el principal, en este caso sé. Y todo lo que equivale a eso es la oración subordinada. En este caso, ¿quién es ese? Sería la oración subordinada. Ahora, voy a analizar lo que tengo puesto arriba del todo, la oración simplificada. No sé eso. Todo sería una oración principal compleja, puesto que tiene dentro una oración subordinada, predicado verbal, porque el sujeto está admitido, es yo sé. Y luego tenemos que el no es un complemento circunstancial de negación o también modificador, se puede decir de las dos maneras. Se es el núcleo del predicado y eso es el complemento directo. Vale, nos quedamos aquí y ahora analizamos la oración subordinada, que es sustantiva puesto que equivale a eso. Y lo hacemos como si ¿quién es ese? Estuviera fuera, ¿no? Bien, fijaos que es una oración interrogativa indirecta, es decir, una interrogación que se dice dentro de otra oración. En lugar de decir quién es ese, lo digo con una oración más larga, no sé quién es ese, pero pongo la tilde porque hacemos una pregunta. Bien, pues entonces ya sabemos que quién, como es un pronombre interrogativo, además de ser el nexo, va a tener una función dentro de la oración. En este caso podríamos decir que quién podría equivaler, por ejemplo, por Pedro es ese. O ese es Pedro. El orden daría igual. Bueno, yo he puesto en este caso que el sujeto es ese, podríamos poner también que es quién. Y luego el atributo
pues sería quién, pero podría ser a la inversa, puesto que quién sí que tiene una función dentro de esta oración. Bueno, espero no haberos liado todavía más y que os haya quedado claro un poco esto de las oraciones subordinadas sustantivas, que sí que se puede conseguir analizar bien. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.